Mi hija entró corriendo en mi habitación en plena noche, llorando y agarrándose la tripa. Mamá, sollozó. Hay pececitos nadando dentro de mi tripa. Pensé que había tenido una pesadilla. Le puse la mano en la frente. No tenía fiebre, pero estaba empapada en sudor frío, con el cuerpo encogido como una bolita, como si el dolor no la dejara ni respirar. El pánico me invadió entera. La cogí en brazos y salí corriendo hacia el coche. Eran las 2 de la madrugada. Vera se había despertado llorando, con la manita apretada contra el vientre. Mamá, hay pececitos dentro. Están nadando. La subí a mi cama y la tapé con el edredón. Le toqué la frente, fría, sin fiebre. Pero un sudor helado le perlaba el nacimiento del pelo, y su carita pequeña tenía una mueca de dolor que no le pegaba a sus 5 años. Se hizo un ovillo, como un caracol escondiéndose de la tormenta. Vera, cariño, ¿dónde te duele? En la tripa. Los pececitos me pican. Su respiración se cortaba en sollozos entrecortados. La tranquilidad de nuestro piso se hizo pedazos. Cogí el abrigo, la envolví en una manta y salimos a la calle, al frío de la madrugada. Urgencias pediátricas del Hospital Materno Infantil San Vicente. Estaba bañado en esa luz fluorescente que hace que todo el mundo parezca un fantasma. El médico de guardia era joven, con la cara de máscara clínica de quien ha visto de todo, y aún así, se cuida de no mostrarlo. Necesitamos hacerle una ecografía ahora mismo. Llevé a Vera por el pasillo vacío, con el eco de nuestros pasos. La máquina de ecografía zumbaba con un run-run que parecía llenar toda la sala. Vera estaba tumbada en la camilla, con las lágrimas acumulándose en las pestañas. Mamá, tengo miedo. Lo sé, cariño. Estoy aquí. Mamá está aquí. Me temblaba la voz, un hilo fino que intentaba no romperse. La técnica no dijo ni una palabra. Frunció el ceño mientras deslizaba la sonda fría por la tripa pequeña y blanda de Vera. En el monitor aparecía un mapa de formas grises y negras que para mí no significaban absolutamente nada. Después de lo que me pareció una eternidad, apagó la máquina. «Llévele esto al médico de urgencias», dijo, con la voz plana, sin ningún consuelo. Volví corriendo a la consulta, con Vera pesada y temblorosa en brazos. El médico joven cogió el informe, lo miró y el color se le fue de la cara. Se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el suelo. Me miró, pero no con la mirada de un médico hablando con una madre preocupada. Era la mirada de alguien que empieza a sospechar que algo no encaja. No me explicó nada. Salió de la consulta y se dirigió al control de enfermería. Le seguí hasta la puerta. Le oí descolgar el teléfono con la voz baja pero urgente. «Sí, necesito avisar de una urgencia pediátrica en el Hospital San Vicente. Niña de 5 años, hallazgos poco habituales en el abdomen. Posible presencia de varios objetos. Se me heló todo por dentro. Objetos». Vera seguía gimoteando en mi regazo, con las manos en la tripa. Antes de que pudiera procesar nada, 2 agentes de la Policía Nacional entraron por la puerta doble. Sus botas resonaban contra el suelo pulido mientras se acercaban. Uno de ellos, de mirada afilada y analítica, clavó los ojos en mí. No preguntó por sus síntomas, no preguntó si estaba bien. ¿Quién es la persona que se ocupa habitualmente de la niña? Las piernas dejaron de sostenerme. Me deslicé por la pared, abrazando a Vera, y me dejé caer al suelo helado. La sala de la comisaría era aún más fría que el hospital, con una luz que le quitaba a todo el calor. Me senté en una silla metálica helada. A Vera se la habían llevado detrás de unas puertas de cristal para prepararla para una operación urgente. No podía estar con ella, y esa ausencia me dejaba un hueco físico en el pecho. Los 2 agentes se sentaron frente a mí. En sus placas se leía: Herrera y Rubio. Herrera tomaba notas. Rubio llevaba la voz cantante. ¿Nombre? Elena Molina. ¿Edad? 30 años. ¿Nombre y edad de su hija? Vera Ortiz Molina. Tiene 5 años.
¿Dónde está el padre? David. David Ortiz. Se suponía que estaba de viaje de trabajo, pero ha cogido un vuelo esta misma noche. Ya le he dejado varios mensajes. La inspectora Rubio dejó el bolígrafo sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos. Señora Molina, los médicos han encontrado una cantidad considerable de bolitas de hidrogel dentro del intestino de su hija. ¿Sabe usted qué son? Negué con la cabeza, con la mente en blanco por el miedo. Son unas bolitas decorativas que absorben agua y se hinchan muchísimo. No son aptas para niños pequeños, precisamente porque si se tragan, siguen creciendo dentro del cuerpo. Pueden bloquear el intestino y provocar heridas graves. Cada palabra me caía como un golpe. Me temblaban tanto las manos que tuve que metérmelas debajo de los muslos. No lo sé. No tenemos nada de eso en casa. ¿Estás segura? Rubio entrecerró los ojos, buscando cualquier gesto delator en mi cara. Piénselo bien. ¿Alguien ha comprado juguetes o manualidades así últimamente? ¿Pudo haberlas cogido en casa de alguna amiga? No, en absoluto. Yo elijo personalmente cada cosa con la que juega Vera. Me aseguro de que sea seguro. ¿Trabaja usted, señora Molina? Me interrumpió. No, soy ama de casa. En cuanto lo dije, la sala pareció enfriarse 10 grados más. Ama de casa, repitió Rubio, con un tono de escepticismo que me heló por dentro. Entonces explíqueme, señora Molina, cómo una niña de 5 años, supuestamente vigilada las 24 horas, ha podido tragarse tantas bolitas. No lo sé, dije entre lágrimas, ya sin poder contenerlas. Se lo juro, no lo sé. La puerta metálica se abrió de golpe. Mi marido, David, entró en la sala. Tenía la cara enrojecida, la respiración agitada, la corbata torcida. Detrás de él estaba su madre, Pilar. «Agentes, por favor, tiene que haber un error», dijo David sin aliento. La inspectora Rubio levantó la vista pero no dijo nada. David se giró hacia mí, con los ojos ardiendo de una furia que me revolvió el estómago. «Elena, ¿qué has hecho? ¿Cómo has dejado que le pase esto? ¿No te dije que tuvieras cuidado con las cosas pequeñas? ¿Es que nunca me escuchas?» Me quedé paralizada. No me preguntaba qué había pasado. No me consolaba. Me estaba echando la culpa a mí, directamente. Pilar se acercó corriendo, agarrando el brazo de David, sollozando de forma teatral. «Ay, mi niña, mi pobre niña, ¿qué le ha pasado?», gimió, hundiendo la cara en el hombro de su hijo. Pero sus ojos se clavaron en mí por encima de la manga, afilados y calculadores. «Elena, todos sabemos lo agotador que es cuidar de una niña todo el día. Pero, ¿cómo has podido ser tan descuidada? Si le pasa algo a nuestra Vera, no sé cómo vamos a superarlo». Sus palabras eran como agujas envenenadas, tejiendo la historia de una madre negligente y desbordada. La rabia de David creció aún más. «Di algo, Elena. ¿Te has quedado muda? ¿Qué le has hecho a nuestra hija?» Miré a mi marido y después a su madre. Uno ardía de una rabia justiciera. La otra actuaba un dolor de teatro. Pero los dos me miraban como si yo fuera la culpable. Sentí que el corazón se me hundía en un pozo oscuro y sin fondo. La inspectora Rubio puso sobre la mesa una radiografía en blanco y negro. «Este es el escáner de su hija. Las bolitas se han ido hinchando y han provocado varios bloqueos en el intestino. La cirugía es de alto riesgo y, sinceramente, no creemos que esto haya sido un accidente cualquiera. Sospechamos que alguien le dio estas bolitas sin que ella supiera el peligro que corría». La mirada de Rubio pasó despacio de mí a David y, por último, a Pilar. «Antes de que su marido volviera de su viaje, usted era la única adulta en casa con la niña. ¿Es correcto?» Asentí, incapaz de hablar. La luz roja de encima del quirófano brillaba como un ojo inyectado en sangre. David, Pilar y yo esperábamos en el banco duro de la sala de espera. Nadie decía nada. El silencio pesaba, ahogaba. Pilar mantenía un gimoteo bajo y rítmico, mirándome de reojo con los ojos llenos de rencor.
David estaba sentado en el otro extremo del banco, con la cabeza entre las manos y los hombros en tensión. La policía nos había dejado esperar el resultado de la operación, pero la mirada que me habían dedicado antes de marcharse era una que no olvidaría jamás. Yo era su principal sospechosa. Hacía una hora era solo una madre aterrorizada por su hija pequeña. Ahora era una posible culpable. Las puertas dobles del quirófano se abrieron por fin. El cirujano jefe salió, bajándose la mascarilla. Tenía la cara pálida, marcada por el cansancio y una seriedad inquietante. Los tres nos pusimos de pie de golpe. «Doctor, ¿cómo está?», pregunté yo primero casi sin voz. Me miró, con los ojos cautelosos, y después desvió la mirada hacia David. «¿Es usted el padre?». Sí, doctor. Por favor, mi hija. Ha superado la operación». Se nos escapó un suspiro colectivo de alivio. Pero sus siguientes palabras nos devolvieron de golpe al miedo. «Le hemos extraído más de 40 bolitas de hidrogel del intestino. Algunas ya se habían hinchado tanto que provocaron pequeñas lesiones en la pared intestinal. Hemos tenido que reparar esa parte con cirugía. Es muy pequeña. Esto va a afectar a su digestión durante un tiempo, aunque se recuperará». El cirujano hizo una pausa, bajando la voz a un tono serio y tranquilo. Además, esas bolitas llevaban dentro bastante tiempo, probablemente más de un día. ¿Por qué han tardado tanto en traerla? La cara de David se puso morada. Se giró hacia mí, levantando la voz en el pasillo silencioso. «Elena, ¿se puede saber qué hacías ayer? Estabas ciega. ¿Cómo no te diste cuenta de que estaba mal?». Pilar se sumó, con la voz cada vez más aguda. «Qué tragedia, mi pobre niña. ¿Por qué tiene que sufrir así? Ya te lo decía yo, David. Las mujeres no deberían perder el tiempo con sus aficiones y sus libros en el ordenador. Ella debería haber estado pendiente de la niña, pero no le importa». Los ignoré. Mantuve la mirada fija en el cirujano. «Doctor, tengo una pregunta. ¿Podría una niña de 5 años tragarse 40 bolitas de estas ella sola?». El cirujano parpadeó, dándose cuenta de lo que yo le estaba preguntando en realidad. Negó despacio con la cabeza. «Es muy poco probable. La cantidad es demasiado grande. Este tipo de bolitas son resbaladizas y bastante grandes al principio. Tragar 2 o 3 ya resulta incómodo. Para llegar a 40, tendría que haber sido algo repetido, en varias ocasiones, a lo largo de días. Alguien tendría que habérselas estado dando poco a poco, como parte de un juego, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, de cuántas se iban acumulando dentro». La voz del médico era suave, pero en el pasillo vacío cada palabra cayó como un mazazo, resquebrajando las mentiras en el aire. David dejó de gritar. El llanto de Pilar se cortó de golpe, en un silencio asfixiante. Levanté los ojos para mirarlos. En la cara de David vi confusión y una comprensión terrible que empezaba a abrirse paso. Pero en el fondo de los ojos de Pilar hubo un destello fugaz e inconfundible de puro miedo. En ese momento, una verdad espantosa echó raíces en mi mente. La policía sospechaba de mí. David estaba deseando culparme. Pilar estaba haciendo todo lo posible por pintarme como la responsable. Nadie estaba de mi parte. Nadie iba a proteger a mi hija si no lo hacía yo. Vera era toda mi vida. Si quería salvarla a ella y salvarme a mí misma, tenía que encontrar quién le había hecho esto. Saqué el móvil y llamé a mi amiga Marta. «Marta, necesito un favor. Voy a tu casa. Necesito usar tu ordenador». Colgué y me levanté. David se puso delante de mí, cortándome el paso. ¿Se puede saber a dónde vas?» «A casa», dije, con la voz fría y sin vida. «Voy a por unas cosas». Pilar se puso nerviosa de golpe. Agarró el brazo de David, con la voz tensa. «¿Por qué te vas a casa ahora? Vera está aquí, en esa cama. ¿Cómo la vas a dejar?». La miré fijamente a los ojos. «Voy a casa, Leles, a averiguar quién le dio esas bolitas a mi hija».
Vi cómo sus dedos se clavaban en el brazo de David, con los nudillos blancos. En nuestro salón había una pequeña cámara de seguridad, casi invisible, que había instalado un año antes, después de una serie de robos en el barrio. Grababa todo el salón y el comedor. Quien fuera que había hecho esto, había dejado una huella, y yo pensaba encontrarla. Me dirigí hacia los ascensores, pero David me cogió del brazo. ¿A dónde crees que vas? Vera no está allí. Su mano me apretaba como un torno. Voy a casa, repetí, soltándome de un tirón. ¿Para qué? ¿Para destruir pruebas? Gruñó, con los ojos inyectados en sangre. Pilar se dejó caer a mis pies, rodeándome las rodillas con los brazos, gimoteando. Elena, por favor, no puedes irte. Vera necesita a su madre. Sé que estás disgustada, pero no es momento de montar un numerito. Era buena actriz. Las lágrimas y los mocos que le cubrían la cara habrían convencido a cualquiera de que era la abuela más destrozada del mundo. Pero se agarraba a mí como un ancla, desesperada por impedir que me moviera. David se plantó delante de mí como un muro. Estaban actuando en perfecta sintonía, con un solo objetivo: mantenerme lejos de esa casa, lejos de la grabación de la cámara. El frío que sentía en el pecho se convirtió en una certeza absoluta. Estaban aterrorizados. Más concretamente, ella estaba aterrorizada. Los miré y se me escapó una risa amarga, sin ninguna gracia. David, ¿de qué tienes tanto miedo? Tengo miedo de que salgas corriendo. Tengo miedo de que vayas a esconder lo que sea que usaste para hacerle daño a nuestra hija. Perfecto. Este era mi marido, el padre de mi hija. No perdí ni un segundo más con él. Saqué el móvil, lo desbloqueé y marqué el número directo del agente Herrera delante de los dos. La llamada se conectó. Agente Herrera, soy Elena Molina, la madre de Vera. Herrera sonó sorprendido. Sí, señora Molina, dígame. Agente Herrera, creo que la prueba que va a demostrar mi inocencia está en mi piso. Sin embargo, mi marido y mi suegra me están impidiendo físicamente que me vaya. Dicen que temen que destruya pruebas. Mantuve los ojos fijos en David y Pilar mientras hablaba. Vi cómo sus expresiones pasaban de la rabia al susto y finalmente al pánico más absoluto. El llanto falso de Pilar se cortó de golpe. El agente Herrera se quedó callado medio segundo. Después su voz cambió. Señora Molina, no se vaya sola. Quédese donde está. Le mando agentes para que la acompañen al piso. La cara de David se torció. Dame el teléfono. Di un paso atrás. La mano de Pilar se soltó de mis rodillas. La abuela llorosa desapareció tan rápido que resultaba casi inquietante. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Herrera continuó, con voz tranquila y precisa. Manténgase serena, no cuelgue. David volvió a alargar la mano hacia mí. Elena, para esto. Lo estás empeorando todo. Levanté el móvil más alto. Agente Herrera, mi marido está intentando quitarme el teléfono. David se quedó paralizado. Fue la primera vez que vi el miedo tocar su rabia. Pilar se recuperó más rápido. Sus sollozos volvieron, pero esta vez sonaban mal calculados, como una actriz que ha perdido el pie. Los agentes no entienden los asuntos de familia. Vera está en el quirófano. ¿Por qué se iría una madre a casa ahora? Quiero que se conserve la grabación de la cámara antes de que nadie pueda borrarla. Sus ojos se cruzaron con los míos un instante, solo un segundo. Pero el agente Herrera oyó mi frase, y David vio la reacción de su madre. Algo cambió en el pasillo. David se giró hacia ella. ¿Qué cámara? Pilar se llevó la mano al pecho. ¿Qué cámara? No sé de qué habla. Está histérica. Casi me reí. No porque tuviera gracia, porque 10 minutos antes, ella me había estado pintando como una madre descuidada e inestable. Y ahora, una simple cámara vieja le había hecho temblar la voz. El agente Herrera llegó junto a la inspectora Rubio y otro agente uniformado menos de 15 minutos después. Avanzaron por el pasillo con paso decidido.
Y por primera vez desde que había entrado en el hospital, alguien se puso entre yo y las personas que intentaban acorralarme. Y la gente que intentaba acorralarme. David dio un paso al frente enseguida. «Agente, mi mujer no está pensando con claridad. Nuestra hija está en estado crítico y de repente quiere marcharse». Pilar se secó los ojos. «Solo intentamos que se quede aquí, con su hija». El agente Herrera me miró. «¿Señora Molina?» «Mi hija está en la sala de reanimación. No la estoy abandonando, pero las pruebas están en mi piso y ellos me han estado impidiendo ir». La mirada de la inspectora Rubio pasó de mi cara a las manos apretadas de Pilar. «¿Qué pruebas?» «Una cámara en el salón. Graba también el comedor. La instalé el año pasado, después de unos robos en el barrio». Pilar dejó escapar un sonido ahogado. Herrera lo captó. «Nadie entra en ese piso antes que nosotros. Nadie toca dispositivos, ordenadores, tarjetas de memoria, routers ni móviles sin autorización». La mandíbula de David se tensó. «¿Cree que mi madre y yo destruiríamos pruebas?» Herrera sostuvo su mirada. «Creo que hay una niña en el quirófano porque alguien le metió objetos peligrosos en el cuerpo. Así que sí, señor Ortiz, no voy a fiarme sin más». Por primera vez, David no supo qué contestar. Marta llegó justo cuando salíamos. Tenía el pelo medio despeinado, el abrigo del revés, la cara blanca de la preocupación. Me cogió la mano antes de que David pudiera acercarse. «Elena, estoy aquí». Aquello estuvo a punto de romperme. No David, no Pilar, Marta, la única persona que no me miraba como a una sospechosa. Fuimos al piso en coches separados. Herrera vino conmigo y con Marta. David y Pilar siguieron con la inspectora Rubio. Durante todo el trayecto tuve el móvil en el regazo, esperando que el hospital llamara para decirme que Vera había empeorado. Cada semáforo en rojo se sentía como un castigo. Herrera me miró una vez. «Ha hecho lo correcto llamándonos». Miré por la ventanilla. Debería haber revisado la cámara antes. Estaba en el hospital con su hija. Las palabras eran sencillas, pero después de que me hubieran tratado como a una culpable, aquella pequeña muestra de comprensión casi me deshace por dentro. Cuando llegamos, David intentó entrar el primero. La inspectora Rubio lo detuvo. «No, esta es mi casa», protestó él. «También es una posible escena de un delito». David dio un paso atrás, humillado. Pilar se quedó detrás de él, envuelta en su abrigo, con la cara pálida y mojada. Fuera del hospital parecía más pequeña, menos angelical, más humana, más culpable. Dentro, el piso estaba exactamente igual que cuando había salido corriendo con Vera en brazos. Sus zapatillas seguían torcidas junto al sofá. Su cuaderno de colorear estaba abierto sobre la mesa del comedor. Un lápiz de color rosa había rodado bajo una silla. Se me encogió el pecho tanto que casi me dobló. Marta me tocó la espalda. «Respira». Señalé la estantería del rincón. «La cámara está ahí». Pilar habló demasiado rápido. «¿Ese trasto viejo todavía funciona?» La miré. «Ayer funcionaba». Tragó saliva. La inspectora Rubio ordenó que todos se quedaran atrás mientras Marta me ayudaba a abrir la aplicación de la cámara en el ordenador. Me temblaban tanto los dedos que me equivoqué 2 veces al escribir la contraseña. David estaba de pie junto a la puerta, con los ojos clavados en la pantalla. Pilar no quería mirar. La grabación cargó. La tarde de ayer, el salón apareció en un color granulado. Vera estaba sentada a la mesa, coloreando un pez con un lápiz azul. Mi propia figura cruzaba el fondo, subiendo con la cesta de la ropa. Después entró Pilar. Se me heló el estómago. En la pantalla, Pilar se sentó junto a Vera con esa sonrisa de abuela que hacía que la familia dijera que yo tenía suerte de contar con su ayuda. Vera la miró. El audio era flojo, pero se entendía. «Abuela, mamá dijo que puedo comer fruta después de cenar». Pilar se rió bajito. «Mamá se preocupa demasiado. La abuela sabe lo que es divertido». Puso algo pequeño sobre una servilleta. No era un juguete,
No era comida, era un secreto. Vera se acercó. ¿Qué es eso? Perlas de sirena. Huevecitos de peces mágicos del océano. Vera se rió, insegura. ¿Me los puedo comer? Eres una niña valiente, ¿verdad? Dejé de respirar. David susurró. Mamá. Pilar saltó. Esto no es lo que parece. Nadie contestó. En la pantalla, Vera dudó. ¿Se enfadará mamá? Pilar le tocó la mejilla. Si se lo cuentas a mamá, nos quitará nuestro secretito. La habitación a mi alrededor desapareció. Solo quedaba la carita confiada de Vera y la sonrisa de Pilar. Mi niña confiaba en ella. Eso era lo peor. No la mentira, no el montaje, ni siquiera la acusación de David. Vera confiaba en ella. La grabación seguía. Pilar la animaba con suavidad. Vera hizo una mueca y se tocó la garganta. Saben raro. Eso significa que los pececitos están nadando. Oí un sonido y me di cuenta de que salía de mí. Marta me apretó la mano. David retrocedió hasta que su hombro chocó con la pared. La respiración de Pilar se volvió pesada. Después, la cámara mostró a Pilar recogiendo lo que quedaba, doblando la servilleta y guardando el bote en el bolso. Más tarde, cuando Vera se levantó de la mesa, Pilar volvió y limpió la superficie con cuidado. La inspectora Rubio detuvo la grabación. El piso se quedó en silencio. Hasta el zumbido de la nevera sonaba demasiado alto. Me giré hacia Pilar. ¿Cuántas le diste? Le temblaron los labios. No sabía que eran tantas. Las palabras se le escaparon demasiado rápido. Todos la miraron. La cara de David cambió por completo. Ya no había confusión, había horror. Pilar se dio cuenta de lo que acababa de decir y se tapó la boca con las dos manos. Dije, despacio. Usaste el cuerpo de mi hija para castigarme. ¿No? Se le quebró la voz. No, Elena, no lo entiendes. Entiendo suficiente. Pensé que eran inofensivas. Pensé que como mucho le dolería la tripa. Pensé que quizá así David por fin se daría cuenta. ¿De qué? La cara de Pilar se torció. De que no eres capaz de criarla tú sola. La alejas de mí. Decides tú todo. Actúas como si, por haberla parido, fuera solo tuya. David miró a su madre como si nunca la hubiera visto de verdad. Pilar se volvió hacia él, desesperada. David, solo intentaba ayudar. Ella pasa el día entero con la niña, metiéndole ideas en la cabeza, haciendo que dependa de ella. Vera ya casi ni quiere quedarse a dormir en mi casa. Tiene 5 años. Es mi nieta. Es mi hija. Mi voz salió tan fría que ni yo misma la reconocí. Y la pusiste en una mesa de operaciones por celos. Pilar se acercó a David. Di algo. Soy tu madre. Él retrocedió. Un solo paso. Aquello la destruyó. ¿David? Los labios de él se movieron. ¿Qué has hecho? La inspectora Rubio le hizo una señal al agente Herrera. Pilar negó con la cabeza, con fuerza. No. No, esto es un malentendido. No pretendía que llegara a una operación. No pretendía que viniera la policía. Solo quería demostrar que Elena no la cuida bien. El agente Herrera la tomó del brazo con calma. Pilar gritó el nombre de David mientras la acompañaban fuera, hacia el coche patrulla, protestando entre lágrimas que ella también quería a Vera, que nunca había querido hacerle daño de verdad. La voz de la inspectora Rubio cortó por encima de sus protestas. Eso lo hizo usted cuando le dio a una niña algo que la mandó al quirófano. Pilar se quedó callada un instante. Después la puerta del coche se cerró. No sentí ninguna victoria. Vera seguía en una cama de hospital. David se acercó a mí cuando el coche patrulla ya se había ido. ¿Elena? Di un paso atrás. Su mano se quedó a medio camino, en el aire. No lo sabía. No preguntaste qué le había pasado a nuestra hija. Preguntaste qué había hecho yo. Ese fue el momento en que nuestro matrimonio murió de verdad. Se le desencajó la cara. Tenía miedo. Yo también tenía miedo. Estaba aterrorizada.
pero protegí a Vera. Tú protegiste a tu madre. Se tapó la boca con la mano. ¿Pensaste que era capaz de hacerle daño a mi propia hija? No. Sí. Lo miré fijamente. Lo dijiste antes que la policía. No tuvo defensa posible. De vuelta en el hospital, Vera se despertó cerca del amanecer. Estaba pálida y pequeñita bajo la manta, rodeada de máquinas que pitaban con un sonido demasiado suave para todo lo que había pasado. Me senté a su lado y le sujeté la mano como si fuera lo único sólido que me quedaba en el mundo. Le temblaron los párpados. «Mamá, estoy aquí, cariño». Le temblaron los labios. «¿Ya no están los pececitos?» Apoyé la frente en su mano. «Ya no están. La abuela me dijo que no te lo contara. Dijo que te enfadarías y nos quitarías el secreto». David estaba de pie en la puerta. No me giré a mirarlo. No hacía falta. Los días siguientes, Pilar fue confesando poco a poco. No porque estuviera arrepentida, sino porque la grabación no le dejaba ningún sitio donde esconderse. Les contó a los investigadores que había querido demostrar que yo era una madre descuidada. Llevaba meses diciéndoles a familiares que yo era vaga, que pasaba demasiado tiempo con mis libros y mis cosas del ordenador, que era demasiado controladora con Vera. Le había escrito mensajes a una amiga diciendo que David tenía que abrir los ojos antes de que Vera fuera solo mía. Los investigadores recuperaron esos mensajes de su móvil. David los leyó en la comisaría 2 días después. Lo vi desde el otro lado del pasillo, hundido en una silla, con el teléfono entre las manos. Lo planeó todo. No respondí. Planeó echarte la culpa a ti. Sí. Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. No sabía que fuera capaz de esto. Sabías que yo era capaz de ser inocente. Simplemente no elegiste creerlo. Por un segundo vi al hombre con el que me había casado, el que lloró cuando nació Vera, el que una vez me prometió que protegeríamos a nuestra familia de todo. Después, recordé al hombre que, en el pasillo del hospital, me había preguntado qué le había hecho yo a nuestra hija. El miedo no lo hacía inocente. Contraté a una abogada antes de que dieran el alta a Vera. Orden de alejamiento contra Pilar. Prohibición de contacto. Custodia temporal completa para mí. Visitas de David bajo supervisión, con condiciones estrictas. Pilar quedaba apartada de mi piso, del hospital, del colegio de Vera y de cualquier lugar cerca de mi hija. Algunos parientes de David intentaron defenderla al principio. Una tía me llamó llorando. «Elena, lo que hizo Pilar fue terrible, pero sigue siendo la abuela de Vera. La cárcel la va a destruir. Un descuido es olvidarse una bufanda. Ella usó el cuerpo de mi hija y lo llamó cariño». La tía se quedó callada. Nadie más volvió a llamar. La noticia corrió más rápido de lo que esperaba. Abuela acusada de poner en peligro a su nieta. La cámara del salón destapa la traición familiar. Vecinos que antes aceptaban los guisos de Pilar cruzaban de acera para no cruzarse con ella. Cuando empezó el juicio, Pilar llegó con un traje gris y un pañuelo doblado en la mano. Se la veía más mayor, pero no débil. Para entonces, yo ya conocía la diferencia. La debilidad no planea. La sala se llenó pronto. Marta se sentó a mi lado. David se sentó 2 filas más atrás, solo. Vera no estaba allí. No iba a dejar que esa sala la tocara si podía evitarlo. La fiscal reprodujo la grabación de la cámara. Nadie respiraba. Pilar sonriendo, Vera coloreando, el secretito. Si se lo cuentas a mamá, nos quitará nuestro secreto. David se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos en la cara. Pilar miraba fijamente la mesa. La fiscal detuvo la imagen justo en la carita confiada de Vera. Esto no fue un descuido de abuela. Esto fue usar a una niña para conseguir algo. Pilar rompió a llorar. Esta vez, la sala no se conmovió. El cirujano declaró después. Habló con calma, sin entrar en detalles innecesarios, pero cada frase pesaba. Las lesiones de Vera habían sido serias. Su recuperación llevaría tiempo.
Se pondría bien, aunque su cuerpo tardaría en olvidarlo del todo. Después dijo lo que yo necesitaba que el mundo oyera. La señora Molina trajo a la niña en cuanto los síntomas se hicieron evidentes. Estaba aterrorizada y solo pensaba en conseguir ayuda. La fiscal preguntó: ¿parecía indiferente? No. Parecía una madre con miedo a perder a su hija. Se me hizo un nudo en la garganta. El agente Herrera declaró sobre mi llamada aquella noche. Repitió mis palabras exactas. La prueba de mi inocencia, el miedo a que la destruyeran, cómo me habían impedido físicamente salir de la habitación. Después miró hacia la jueza. La señora Molina no huyó. Nos pidió que conserváramos la prueba. David bajó la cabeza aún más. Cuando le tocó a él, subió al estrado como quien lleva piedras en el pecho. Lo admitió todo. Que me había culpado, que se había interpuesto en mi camino, que había creído a su madre, que me había acusado de querer destruir pruebas mientras nuestra hija luchaba por su vida. La fiscal lo miró un momento. Cuando su hija estaba en el quirófano, ¿a quién protegió usted primero? David se quedó blanco. No dijo nada. La respuesta quedó flotando entre nosotros. A su madre. Aparté la mirada. Su hundimiento era merecido, pero no era yo quien tenía que sostenerlo. Pilar subió al estrado la última. Intentó llorar con suavidad. Quería a Vera. Nunca quise hacerle daño de verdad. Elena me apartó. Me hizo sentir una extraña en mi propia familia. La fiscal se acercó. ¿Y por eso decidió hacer que la señora Molina pareciera negligente? Quería que David viera la verdad. Usted no demostró que Elena fuera descuidada. Demostró que Vera nunca estuvo segura con usted. Pilar se encogió. La jueza hizo una sola pregunta. ¿Por qué le dijo a la niña que no se lo contara a su madre? Pilar abrió la boca y volvió a cerrarla. Su silencio hizo lo que sus lágrimas no pudieron deshacer. La condenaron por los cargos principales. La jueza leyó la sentencia con voz firme. Varios años de prisión, orden estricta de alejamiento, prohibición permanente de acercarse a Vera. Perdió su lugar en la vida de David, su sitio en la familia, su círculo de amistades, su título de abuela. Cuando se la llevaron, gritó el nombre de David. «Hijo, diles la verdad, diles que quiero a Vera». David se quedó de pie, temblando, pero no dio ni un paso hacia ella. Pilar siguió gritando. «Elena te ha puesto en mi contra». Me quedé junto a mi abogada, con la orden de protección definitiva en la mano. No, no he envenenado a nadie. Simplemente sobreviví a su veneno el tiempo suficiente para que un juzgado le pusiera nombre. El divorcio terminó en silencio, comparado con el juicio. La custodia principal fue para mí. David tuvo al principio visitas limitadas y supervisadas, con condiciones estrictas. El nombre de Pilar no podía mencionarse a Vera como el de alguien seguro. Sin fotos, sin llamadas, sin cartas, sin contacto. Cualquier incumplimiento pondría fin a sus visitas. Fuera del juzgado, David me esperó junto a las escaleras. «Elena». Me detuve, pero no me acerqué más. Se le veía agotado, más delgado, como si la vergüenza lo hubiera ido tallando cada noche desde que se vio la grabación. «Sé que te fallé. Le fallé a Vera. Dejé que mi madre se metiera en mi cabeza. Haré lo que sea para arreglarlo. Puedes ser un padre mejor. No puedes volver a ser mi marido». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Todavía te quiero. El día que Vera luchaba por su vida, tú luchaste contra mí. Eso no lo voy a olvidar nunca». Se tapó la cara. Me marché antes de que su arrepentimiento me pidiera también que cuidara de él. Pilar le escribió una carta a Vera 2 meses después, desde la cárcel. «La abuela te quiere. La abuela cometió un error. La abuela quiere explicártelo». La devolví sin abrir. David me preguntó una vez si Vera querría leerla algún día. Lo miré hasta que entendió que acababa de cometer otro error. Vera no le debe una audiencia a sus pesadillas,
no volvió a preguntarlo. La recuperación de Vera fue lenta. Hubo revisiones, comidas que no podía tomar, noches en las que el dolor la despertaba, mañanas en las que se agarraba a mi camiseta antes de ir al colegio. A veces preguntaba si los secretos malos podían volver si te olvidabas de cerrar la puerta. Cerré todas las puertas. Después le enseñé que la seguridad no era un cerrojo, eran las personas que te escuchaban. Marta venía todos los viernes con cuentos y caldo de pollo casero. El agente Herrera pasó una vez a devolver una copia del informe archivado. Se quedó un poco cortado en la puerta hasta que Vera le regaló una pegatina en forma de estrella. David venía a las visitas supervisadas. Lloró la primera vez que Vera no quiso abrazarlo. Para su mérito, no la obligó. Se sentaba en la alfombra a 1 metro de distancia y le leía el cuento que ella elegía. Eso era todo lo que conseguía. Era todo lo que se merecía. Una noche, Vera levantó la vista desde la almohada. «Mamá, ¿hice algo malo?» Me arrodillé junto a su cama tan rápido que las rodillas me dolieron al golpear el suelo. No, cariño. Los mayores hicieron algo malo. Tú lo superaste. Le tembló el labio. La abuela decía que los secretos hacen especiales a las personas. Le aparté el pelo de la cara. Las personas seguras no le piden a los niños que guarden secretos que les hacen daño. Se quedó pensando. ¿Ahora estamos a salvo? Le besé la mano. Sí, porque mamá te cree. 1 año después, Vera y yo vivíamos en un piso más pequeño, con cortinas amarillas en la cocina, sin ninguna habitación que Pilar hubiera pisado jamás. Vera seguía teniendo revisiones, seguía teniendo días difíciles, pero ya reía más de lo que lloraba. Plantaba albahaca en vasitos de yogur en el alféizar de la ventana. Le ponía a cada peluche un nombre de postre. Ya no preguntaba si la abuela iba a venir. David iba consiguiendo, poco a poco, visitas más largas, pero nunca en mi piso. Nunca a solas, hasta que el juzgado lo permitiera. Había aprendido a seguir las normas, porque la alternativa era perder aún más de lo que ya había perdido. Pilar seguía en la cárcel. Su última carta me llegó en primavera. La quemé sin abrirla, en el fregadero de la cocina. Hay palabras que no merecen ni una explicación. Aquella tarde, Vera estaba sentada a la mesa con las ceras desparramadas a su alrededor. Yo estaba preparando un té cuando vi lo que dibujaba. Peces. Se me congeló la mano sobre la tetera. Por un segundo, la habitación volvió a ser el hospital. Su vocecita. Pececitos nadando. La cara pálida del médico. Las botas de la policía en el suelo. La acusación de David. Los sollozos falsos de Pilar. Entonces, Vera levantó el dibujo. Peces azules. Peces amarillos. Peces rosas con caritas sonrientes. Peces fuera de su tripa. Peces en el papel. Peces donde tenían que estar. «Mira, mamá». Tragué el dolor con cuidado. «Qué bonitos. Estos peces son muy majos», añadió uno morado en una esquina. «Estos no muerden». Me senté a su lado y la abracé. Olía a ceras, a champú y a sol. Durante un buen rato simplemente la sostuve. Pilar había intentado convertir el dolor de mi hija en la prueba de que yo era una mala madre. David la había creído a ella antes que a mí. La policía había visto a una sospechosa, pero Vera había visto la verdad primero. Lo llamó pececitos, porque era demasiado pequeña para saber la palabra traición. Yo ya conocía esa palabra. También conocía otra: libertad. Vera dibujaba peces de colores en un papel, y yo sabía que, esta vez, ninguno de los dos volvería a hacerle daño.